Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y quiero que me acompañe a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. La Biblia dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde, hermanos míos, quiero que los que están presentes y aquellos que puedan escucharme de cualquier forma entiendan, ¿verdad? Porque pues ciertamente estamos en momentos difíciles. Sabemos cuál es la causa para los momentos difíciles. Todos sabemos cuál es la razón para esta aseveración de momentos difíciles. El coronavirus. Estamos observando cuántas personas están perdiendo la batalla contra este terrible virus. Pero yo no quiero poner una carga más pesada en cada uno de ustedes. Dicho de otra forma, yo no los quiero preocupar más. No quiero hablar de estadísticas, de esto y de lo otro. Pero la realidad es esta. Las personas están perdiendo la batalla contra este virus. Las personas están muriendo allá afuera. Quizás usted lo está viendo de primera mano o no. Pero esta es la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Ahora bien, yo quiero que usted entienda lo siguiente. En cuanto a mí, el dolor más grande sobre esto a lo cual nos estamos enfrentando es que veo que en este preciso momento Satanás se está llevando miles de personas al infierno. No quiero que crean esa falsa enseñanza de iglesias apóstatas que dicen que no hay infierno, que enseñan sobre la doctrina del aniquilismo o de la aniquilación. No existe tal doctrina. Ninguna de estas doctrinas es bíblica y por ende están en contra de la verdad de Dios. Ciertamente, hermanos amados, los cristianos, aquellos que en verdad estamos en Cristo, aquellos que en verdad tenemos una fe en Cristo, aquellos que en verdad amamos a Cristo, aquellos que en verdad tenemos fidelidad a Cristo, aquellos que estamos en verdad obedeciendo a Jesucristo y su voluntad. No aquellas personas que pretenden ser cristianas sin manifestar las características de las cuales hablé anteriormente, como el amor, la obediencia, la fidelidad a Cristo. Los verdaderos cristianos nos estamos enfrentando a este virus. Y también estamos perdiendo la batalla contra este virus. Estamos muriendo. Pero quiero que entiendan que hay una gran diferencia entre los salvos y los no salvos. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia radica, hermanos amados, en que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. La muerte es una realidad. La Biblia ha establecido que vamos a vivir una vez y después de esto, ¿qué? Morimos. La muerte es una realidad. Si usted puede observar las estadísticas de cuántas personas pierden su vida por accidentes al año, nos vamos a alarmar. Si podemos observar las estadísticas de cuántas personas mueren por un infarto al corazón, por un cáncer o por cualquier otra cosa, nos vamos a alarmar. Si podemos observar las estadísticas de cuántos niños están siendo abortados en Estados Unidos cada año, nos vamos a asustar.
Pero la verdad de las cosas es que está establecido que muramos. Esa es la realidad de las cosas. Ahora bien, la muerte es solo el principio, es solo el inicio para entrar a la esfera de la eternidad. El hombre creado como criatura finita no posee tal poder en sí mismo cuando hablo de la esfera de la eternidad. Usted no es eterno porque está en nuestro poder el ser eterno. Esto descansa simple y sencillamente en los decretos eternos y soberanos de Dios. Él ha querido que aquellos que son sus escogidos y aquellos que reciben la misericordia de Él estén con Él por la eternidad. Por otro lado, aquellos que son rebeldes a su palabra y a su voluntad serán castigados por la eternidad. Dice el libro de los Romanos, en el capítulo 9 y en el versículo 22, o en los versículos 22 al 24, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Quiero que pare ahí. Como usted ha podido observar, hay unos que estarán con el Señor por la eternidad y hay otros, hermanos amados, que no estarán con el Señor por la eternidad. Ahora bien, en esa porción, cuando el apóstol establece de que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, quiero que entiendan lo siguiente. El verbo griego catartizo, que significa en español preparados, está en tiempo perfecto pasivo. Eso significa, hermanos amados, que si alguien se va al infierno, no se va al infierno porque Dios lo hizo para que se fuera al infierno. El tiempo en el cual el verbo está es más que enfático y claro. Que esté en perfecto pasivo significa de que las acciones pasadas y presentes que nosotros hacemos es nuestra propia responsabilidad. Dicho de otra manera, hermano mío o amigo mío, usted que me escucha, si usted se va al infierno es porque usted ha amado el pecado. Si usted se va al infierno es porque usted ha despreciado a Jesucristo. Nadie lo obligó, Dios no lo obligó. La Biblia es más que clara que Dios ni tan siquiera puede tentar a alguien a pecar. Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a una persona, ni lleva a una persona, ni obliga a una persona para hacer el mal. Las personas que están siendo llevadas en esta hora al infierno es porque ellos de su propia voluntad han decidido amar el pecado. Han decidido vivir en el pecado. Han decidido, hermanos amados, tener una vida caracterizada por el pecado. Yo no sé cuál es el pecado de cada persona o cuál puede ser, pero la verdad de las cosas es la siguiente. Si su vida está caracterizada por el pecado, usted no va a tener ni arte ni parte con Jesucristo. Y si no tiene ni parte ni arte con Jesucristo, no va a tener parte con Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 18 y 19, la palabra del Señor dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como usted ha podido observar, hermanos míos, un grupo de personas estarán en la presencia del Señor gozando de Dios, de Cristo, por la eternidad. Otro grupo estará alejado de todo el bien de Dios. Estará alejado de toda la gracia del Señor. Estará alejado de toda la misericordia del Señor. Para nosotros los cristianos, ciertamente la muerte es de suma tristeza. Pero a la vez entendemos y agradecemos también a Dios, porque sabemos que cuando partimos de esta vida, vamos a su misma presencia. Esto nos llena de gozo y de suma esperanza. Yo no entiendo un cristianismo que no anhela estar con el Señor. En verdad es difícil para mí entenderlo. El punto con el entender que deseamos estar con el Señor es que sabemos que también tenemos que pasar por la muerte. Dice Calvino que el cristiano que no anhela estar con el Señor ha recorrido poco en la escuela de Jesucristo. Ahora, la realidad para aquellas personas que no son salvas es diferente. Las promesas no son para ellos. La gracia y la misericordia del Señor no son para ellos. Al menos no en esta hora. Al menos no en este tiempo. Y tampoco lo será en la eternidad si ellos continúan viviendo en una vida que está en rebelión contra Cristo. En una vida que está en rebelión contra Dios. En una vida que está en enemistad contra Dios. Pero si usted no es cristiano, no es un verdadero cristiano. Si usted no tiene esta esperanza celestial, ¿por qué vive de tal manera que se expone a la mayor pérdida y desgracia posible? La condenación, el castigo eterno, el morir sin importar cuál sea la muerte, un cáncer, un accidente, sin importar que sea el coronavirus o sin importar cuál sea la muerte. No es nada comparable a enfrentarse a la ira de Dios aquel día. El morir no es nada comparable a la condenación y al infierno. ¿De qué sirve, hermanos míos o amigos míos? 100 años de alegría en esta vida. 100 años de riqueza en esta vida. 100 años de los placeres que usted pueda tener en esta vida. Y que alegren su carne. Y al final ser condenados. Al final ser desconocidos por Cristo. Al final que Cristo sea sus enemigos. ¿De qué sirve haber estado acá? ¿Por qué no nos vamos a exponer a un peligro tan grande como este? Como lo dije anteriormente, es solo para los verdaderos cristianos ese amor de complacencia de Dios. Se ha hecho muy popular en nuestro tiempo escuchar Dios ama a todos los hombres. Claro, de una forma así es. Dios es misericordioso con todos y hace salir el sol para buenos y malos. Pero Dios no tiene amor de complacencia para con todos los hombres.
Dios solo tiene amor de complacencia para aquellos que están en Cristo. Eso significa de que los que están en Cristo son los que van a gozar del amor en plenitud de Dios. La Biblia dice, hermanos míos, de que Dios está airado contra los pecadores todos los días si no se arrepienten. Y las armas del juicio y de venganza de Dios están preparadas para con tal persona si no se arrepiente. ¿Por qué nos deberíamos de exponer de esta forma? ¿Por qué usted, si no es cristiano, se va a exponer a esto? ¿Por qué usted, si está pretendiendo serlo, pero no presenta los frutos de verdadero cristiano, se expone a esto? No ser cristiano es un error. Es el peor error. No creer en Cristo es el peor error que usted puede cometer. Ser un falso cristiano es el peor juego que usted puede jugar. Aquí no basta con que tenga cierta moralidad, tenga cierto celo religioso. No basta con que tenga ese misticismo falso, que porque ve visiones o sueños o algo por el estilo. Acá estamos hablando de una verdadera relación con Jesucristo. Una relación que está caracterizada por la santidad, por el amor a Dios, por el amor al prójimo, por el amor a Cristo, por la obediencia a Cristo, por la fidelidad a Cristo. Como lo dije anteriormente, si usted no es cristiano y está en el grupo de aquellos que son pecadores sin arrepentimiento, porque al fin y al cabo todos somos pecadores, incluso los cristianos somos pecadores. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros nos hemos arrepentido y hemos confiado nuestro bien espiritual a Jesucristo. ¿Por qué se van a exponer a recibir la peor desgracia posible, a vida y por haber? Muchos de los que están escuchando, sin lugar a dudas, van a tomar y han tomado y estarán tomando grandes cuidados para su vida en esta hora. Nuestra vida, a causa de este coronavirus, ha cambiado. Sin lugar a dudas, así lo ha sido. No podemos salir con facilidad como lo hacíamos. Si salimos afuera tenemos grandes cuidados, quizás usando mascarillas o algo por el estilo. Guantes, lentes, desinfectando las cosas, nuestros zapatos, las comidas que traemos o los utensilios que traemos adentro de los hogares. Teniendo grandes cuidados. ¿Cómo es posible de que nosotros tengamos esos grandes cuidados para nuestra vida acá? Que pronto se acaba y volamos. Y no tenemos ese cuidado y esa precaución y esa preocupación por nuestro espíritu, el cual es eterno. Alguien dirá, es que tú no me conoces. Yo he pecado tanto que no puedo ser perdonado. Eso es algo que yo he escuchado a menudo. Eso es algo que se me dice a menudo. Soy malo, se me dice. Ya no hay perdón para mí. Cuando le hablo a las personas de Cristo y les presento el Evangelio de Cristo, esta es una de las cosas que Satanás ha puesto en los corazones de muchas almas. Quiero que observen nuestro verso base. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 15 y 16.
Pablo inicia diciendo lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Quiero que pare ahí. Lo primero que quiero que usted entienda es lo que está estableciendo el apóstol en ese versículo 15. Palabra, dice él. Logos. El evangelio. Este evangelio, hermano mío, amigo mío, usted que me escucha, es algo en lo cual usted puede confiar. Eso es lo que significa el griego pistis, o pistos en este caso. Fiel, confiable. ¿Cómo podemos estar seguros en el evangelio de Cristo? ¿Cómo podemos confiar a plenitud en el evangelio de Jesucristo? Porque lo ha dicho aquel que no puede mentir ni se arrepiente, hermanos míos. Dios nos ha dado este evangelio por su gracia, por su misericordia. Nos ha dado estas buenas de salvación, estas buenas nuevas de salvación. Usted no encontrará unas buenas noticias tan grandes como el evangelio de Jesucristo. Usted no encontrará un mensaje en el cual usted puede depositar su confianza 100% en algo sin que le defraude. En Cristo lo puede hacer. En Dios lo puede hacer. Debemos de entender, hermanos míos, que no solo simplemente podemos confiar en el evangelio que se nos ha sido dado de gracia, sino también de que es digno este evangelio de ser recibido. ¿Es porque es digno? Es apropiado que los hombres reciban el evangelio de Cristo. Es menester que lo reciban. ¿Por qué causa? Es solo por medio de Jesucristo que las personas pueden ser salvas. No hay otro camino. No hay otra puerta. En ningún otro hay salvación. Pues solamente Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Nadie más podía pagar la deuda que nosotros, los hombres, teníamos con Dios por causa del pecado. Si usted no piensa en el pecado, la razón por la cual usted no piensa en el pecado es porque no es cristiano. Y si usted es cristiano y no piensa en la doctrina del pecado, eso significa de que usted tampoco es cristiano. Todos los hombres están en deuda con Dios por causa del pecado. Hay unos que han entendido que no pueden pagar esa deuda, pero han entendido que Cristo la pagó por ellos. Han confiado en Cristo. Estos son aquellos que tienen una verdadera fe en Cristo. Era tal nuestra deuda, hermanos amados, que el mismo Cristo de la gloria tuvo que tomar un cuerpo como el suyo y como el mío, y tuvo que venir y acampar entre nosotros y vivir entre nosotros y pagar nuestra deuda en la cruz del Calvario con su propia vida.
Como lo he expresado en muchas ocasiones, la salvación se nos ofrece gratis. Pero no fue gratis. A Cristo le costó su propia vida en la cruz. Él derramó la vida para darnos vida por medio de su muerte. Los judíos gritaban cuando Él estaba en la cruz: si es el Rey de Israel, que descienda de la cruz, y creeremos. Dijo ese pastor anglicano, John Stowe, que Cristo no podía hacer ambas cosas a la vez: salvarse a Él mismo y salvarnos a nosotros. Él tenía el poder y la facultad de descender de esa cruz. Pero si Él descendía de esa cruz, Él no pagaba nuestra deuda. Si Él descendía de esa cruz, no había esperanza para la humanidad. Pero ¿qué decidió hacer Él? Derramar su vida para que la humanidad tenga esperanza. Derramar su vida para que usted pueda ser salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Que lo ha hecho en la persona de su Hijo amado, su único Hijo amado, su unigénito Hijo amado. Que Él tomó la deuda que nosotros teníamos y que pagó por cada uno de nosotros, por aquellos que creen en Él. No estoy enseñando universalismo, que todos van a ser salvos. No, la Biblia no enseña eso. Van a ser salvos aquellos que pueden confiar en Jesucristo. Segundo, el Espíritu Santo en su misericordia ha querido que esta porción sea reservada para nosotros. ¿Qué porción? Sigue diciendo el verso 15 y el 16, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplos de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Quiero que pare ahí. El apóstol Pablo expresa en esos versos que Él es el primero de los pecadores. La palabra que él usa para primeros es el griego protos. Tiene que ver con rango más que con tiempo. Lo que el apóstol está expresando es que no hay ningún hombre que haya recibido misericordia y que haya sido salvo, que haya sido más pecador que él. ¿Saben ustedes, hermanos míos? Y esto es especialmente para los cristianos. Estas palabras del apóstol es una bofetada para muchos cristianos. Muchos cristianos que olvidan de dónde Cristo los sacó. Muchos cristianos que minimizan la cantidad del pecado de ellos. Nunca olvide cuánto le perdonó el Señor.
He conocido predicadores, he conocido pastores, he conocido cristianos que, claro, han sido salvos, según ellos. Pero en verdad Cristo no tenía mucho de qué perdonarlos. Ellos no tenían mucho de qué arrepentirse. Eran hombres y han sido hombres tan perfectos que ha sido poco de lo cual ellos se han arrepentido. Difícilmente eso puede ser cristianismo. Eso minimiza el amor de Dios y de Cristo. Eso minimiza la muerte de Cristo. Eso socava muchas doctrinas del Evangelio. El Señor dijo que Él no venía por justos. Él venía por pecadores, a salvar pecadores. Cuando nosotros podemos contemplar nuestra miseria y nuestra desgracia y ver que hemos sido recibidos a misericordia, eso despierta en nosotros gratitud para con Dios. Gratitud para con Cristo. Después que el apóstol Pablo dijo que él había sido recibido a misericordia y que Jesucristo había mostrado en él toda su clemencia como ejemplo para los que habían de creer en él para vida eterna. Dice él en el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted minimiza su pecado, no sé qué tanto anhelo de alabar al Señor y qué tanta gratitud y amor va a tener al Señor y fidelidad. Se me ha presentado a tantos cristianos y pastores como hombres en los cuales no hay tacha alguna y sin pecado. Cuando era ignorante del Evangelio, los admiraba. Ahora me dan lástima. Cristo no vino por personas que no son pecadoras. Él vino por pecadores. Ahora bien, quiero hablarle a usted que no conoce de Cristo. ¿Acaso seguirá con su argumento? Es que tú no conoces mi pecado. ¿Acaso escuchará lo que Satanás le dice, que no hay perdón para usted? ¿Ha podido observar en nuestros versículos que Pablo dice que Él es el más grande de los pecadores? Spurgeon decía que cuando Él llegara al cielo, le iba a decir al apóstol Pablo que esos versículos estaban correctos, pero la forma del tiempo no era correcta. Que él le iba a decir que no era Pablo el más grande de los pecadores, sino el mismo Spurgeon, y que Pablo le iba a decir, no, Spurgeon, el tiempo es correcto. Yo soy el más grande de los pecadores. Pocas personas habrán pecado de la forma en la cual este apóstol había ofendido al Señor. Y si él puede recibir misericordia, y él recibió misericordia, y él dice que Dios lo puso, que Cristo lo puso en el ministerio y lo tuvo por fiel,
Déjeme decirle a usted que me escucha, usted puede recibir misericordia. ¿Cómo era Pablo o Saulo el fariseo antes de convertirse? El versículo 13 nos dice que era blasfemo, que era perseguidor, injuriador, ignorante, incrédulo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y en el versículo 3, él dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, Lucas dice eso. Esto era lo que hacía Saulo. Esto era lo que hacía Pablo antes de ser convertido. Asolaba la iglesia. Entraba casa por casa. Arrastraba a los hombres, a mujeres, a personas cristianas y los entregaba en la cárcel. En el capítulo 9, verso 1 de ese mismo libro de los Hechos, la escritura, la Biblia dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. ¿Qué vino a hacer? El verso 2 nos dice que estaba haciendo él. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En el verso 5 se nos dice más adelante que Saulo tuvo un encuentro con el mismo Cristo de la gloria. El verso 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Era tan grande el pecado del Saulo que el Señor dice, no es contra los cristianos, es contra mí tu pecado. En el verso 13, cuando el Señor habla al profeta Ananías y manda a que ore por Saulo, dice el verso 13, entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? En el capítulo 22, en el versículo 13 en adelante, sigue diciendo, cuando Pablo relata sobre su conversión, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, ciertamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos. Y fui a Damasco para traerlos presos a Jerusalén, también a los que estuvieron allí para que fuesen castigados. Ahora quiero que pare ahí. Todos estos versos que hemos visto nos muestran el carácter de Saulo antes de ser convertido. Hay muchos más versos que les podría mostrar, hermano mío, de cuando él relata su vida antigua. Blasfemaba al Señor,
Era perseguidor de la iglesia. Era injuriador. Era un ignorante. Era un incrédulo. Obligaba a las personas cristianas que apresaba a que blasfemaran a Cristo. Dio su voto para que mataran cristianos. ¿Cuál es el propósito de que hayamos visto estos versos? Que usted entienda cuál era la vida de Saulo antes de ser cristiano y de creer en Cristo. Era una vida caracterizada por el pecado, por la maldad, por estar en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Cristo. Pero Cristo tuvo misericordia de él. Cristo mostró clemencia a él. Y como él dice, el más grande de los pecadores. En primera de los Corintios 15:9 dice de que él no es digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la iglesia, dice. Soy el más pequeño, dice. Si Cristo perdonó a Saulo y lo transformó en el gran apóstol de los gentiles, yo no sé cuál es su pecado. Yo no sé cuál es su falta. Yo no sé cuál es su gran rebelión y rebeldía contra el Dios que hizo los cielos y la tierra y en cuyas manos está su vida. Pero le voy a decir una cosa. Usted también puede recibir perdón. Usted también puede recibir perdón. Usted también puede recibir misericordia. Puede recibir toda la clemencia de Cristo. No permitan ser engañados por Satanás y que les digan que el perdón está alejado de sus vidas. Que ya no hay esperanza para usted. Que sus pecados son muy grandes. Que Dios no los va a perdonar. Que hicieron esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted puede escuchar este mensaje, usted puede entender que ha pecado contra Dios y contra Cristo. Usted puede entender, hermanos amados, que en verdad ha estado en rebeldía contra el Dios Trino. Y puede arrepentirse de su pecado. Puede dejar su pecado. Puede aborrecer su pecado. Puede clamar contra su pecado. Y puede confiar en Cristo. Ciertamente, usted va a ser recibido a misericordia. Jesucristo dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Juan 6:37. Pero estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Estamos hablando de una verdadera conversión. Me estoy refiriendo a algo genuino, no a algo falso. ¿Saben cuánto me llena de tristeza ver personas que profesan ser cristianas y no lo son? Personas que viven en pecados activos. Personas que están desagradando al Señor.
Amigo mío, tú que me escuchas, yo puedo desconocer la magnitud y la grandeza de tus pecados, pero quiero que entiendas que Jesucristo los conoce y quiere mostrarte misericordia. Él quiere mostrarte toda tu clemencia. En esta hora, para que aquel día en la gloria tú seas una prueba del gran amor, de la gran misericordia de Dios para con aquellos que han confiado en su santo y bendito y glorioso Hijo Jesucristo. Cada uno de los que me escuchan, consideren su condición en esta hora. No se detengan. La vida y la muerte ha sido puesta delante de ti en esta hora. Escojan la vida, la cual está en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Hay tantas personas que tienen un Cristo Salvador, pero no un Cristo Señor. Eso no es cristianismo. Cristo no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Cristo tiene que ser tu Señor antes de ser tu Salvador. No puedes separar al Cristo Señor del Cristo Salvador. Él tiene que ser tu Señor para que sea tu Salvador. Hay personas que quieren que Cristo los salve, pero no le quieren entregar la vida a Él. Hay personas que están tan casadas con el pecado, han vivido tanto tiempo con el pecado, aman tanto el pecado, no están dispuestos a dejar el pecado. Están enfocados en este mundo. ¿Por qué consideras el cielo y una eternidad con Cristo tan insignificante como para no dejar tu pecado? ¿En verdad crees que es tan insignificante no estar en la presencia de Dios por la eternidad por causa de tu pecado en este mundo? Oh, mi oración en esta tarde es que Dios abra tu corazón y quebrante esa dureza de corazón. ¿Quién sabe si nosotros nos podemos enfermar de este virus y podemos perder esta batalla? ¿Cuál será tu condición? Y si tú que escuchas esta palabra pierdes la batalla sin estar con Cristo, aquel día te arrepentirás de haber escuchado esta palabra. Porque no importa cuál sea tu pecado, Cristo quiere mostrarte misericordia. Cristo quiere salvarte. Quiere darte clemencia. Las personas dirán, bueno, ¿por qué pones miedo en las personas? He escuchado a algunos predicadores decir, bueno, no vamos a ser fatalistas. Vamos a predicar sobre esperanza. No soy fatalista y tampoco pongo miedo en las personas. Expreso lo que la palabra del Señor dice. Si empiezo a mutilar la palabra del Señor y tú escuchas lo que digo y crees en lo que digo,
aquel día vas a estar en el infierno. Y cuando veas mi rostro en el infierno, vas a maldecir el haberme escuchado. Solo quiero decirte, el reino está abierto de par en par en esta hora. Muchos del oriente y del occidente están entrando. Muchos del oriente, del occidente, del norte y del sur se están sentando con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Por qué tú no quieres hacer eso? ¿Cuánto tiempo se te tiene que predicar el evangelio para que dispongas en tu corazón entregarle el corazón a Cristo? Elías le dijo a un pueblo rebelde y de dura cerviz y de corazón duro: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, pues sirvan a Baal. ¿Cuántos de ustedes pueden ser como ese pueblo, caracterizado por la maldad? ¿Cuántos de ustedes, amigos míos, son indiferentes con el evangelio de Cristo? Ese es un pecado terrible, el ser indiferente al evangelio de Cristo. Quizás no te inmutes ante estas palabras. Y eso es triste. Eso solo muestra una realidad. Tu corazón está endurecido. Tu corazón está endurecido. Oh, por la misericordia de Cristo, que tu corazón empiece a recibir esa sensibilidad espiritual y que no tengas incredulidad e ignorancia como el apóstol la tuvo en un tiempo. No hay excusa para que vayas al infierno. Hoy se te está ofreciendo la entrada al reino de los cielos. No hay excusa para tus pecados. Pienses en ellos o no, son abominables ante los ojos del Señor. Y cada día te hacen más y más y más pesados y te van a sumergir en la profundidad del infierno. Creas o no creas en el infierno, Dios lo ha dicho y así será si no quieres creer en Cristo. Pero ¿por qué ha de ser así? Él sigue clamando. Él sigue diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Puede ser salvo en esta hora. Cristo te está pidiendo que le entregues su vida, que vivas para Él, que lo ames, que le honres, que seas obediente a Él, que tengas fidelidad a Él. Pero tú me dirás: he visto tanto falso cristianismo. Es correcto, hay tanto falso cristianismo. Yo te responderé: Satanás no ha perdido el tiempo.
ha usado a personas impías y carnales para decepcionar a las personas, para que no vengan al cristianismo, para que se alejen de Cristo, para que se hagan enemigos de Cristo. Estamos en momentos difíciles. No debes de permitir que un falso cristiano y un apóstata te cierren la entrada al reino de los cielos cuando Cristo la tiene abierta para ti en esta hora. No todos son apóstatas. No todos son falsos. Por la misericordia del Señor hay verdaderos cristianos ahora. Por la misericordia del Señor su evangelio se sigue predicando. Por la misericordia del Señor el reino de los cielos todavía te está esperando. Pero no va a ser así toda la vida. Así es que no te tardes. ¿Por qué no haces hoy lo que deberías de haber hecho hace muchísimo tiempo atrás? Entregarle tu vida a Cristo y proponer en tu corazón vivir para Él de ahora en adelante. Cortar de raíz el pecado, aborrecer la maldad. Es mi oración que pienses en esta palabra y que contemples cuál es tu condición y que entiendas que si no estás en Cristo, estás alejado del reino de los cielos y estás expuesto al infierno. Pero que hoy hay misericordia para ti. Si quieres esa misericordia, pídela al Señor. Pídelas con tus propias palabras. Dile lo que está en tu corazón. Dile cuánto le has ofendido. Dile que te perdone. Dile que de la forma en la cual recibió misericordia el apóstol Pablo, ese gran apóstol a los gentiles, te reciba a ti. Dile que de la forma en la cual tuvo por fiel al apóstol Pablo, te tenga por fiel a ti. De la forma en la que lo usó a él, te pueda usar a ti también. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor. Si quieres recibir a Cristo, ora en esta hora. No quiero sujetarte a una oración que yo exprese. Expresa lo que está en tu corazón. Derrama tu corazón delante del Señor, pero hazlo con sinceridad. Si alguna palabra de enseñanza y de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor. Voy a llegar hasta acá. Vamos a ir en palabras de oración y sea el nombre del Señor honrado, alabado y glorificado. Amén.